Un gusto poder compartir nuevamente con ustedes a través de estas sesiones. En esta oportunidad vamos a ir viendo lo que son las escalas, ¿no? Entonces rápidamente nos adentramos en el concepto, que es un tanto subjetivo. Se dice que las escalas es la relación que existe entre el objeto real y su dibujo, es decir, una vivienda, que es el objeto real, con su dibujo o con su plano. Esa relación que existe entre ambas cosas se dice que es la escala, ¿no? Entonces, existen tres tipos de escalas, tales como es la escala natural, la escala de reducción y la escala de ampliación. La escala natural, que viene a ser 1 a 1 o 1:100, que significa que debemos tomar nosotros en nuestro dibujo un centímetro por cada metro del objeto real, ¿no? La escala de reducción, que como su nombre lo indica, reduce objetos de gran dimensión para poder dibujarlos sobre un papel en menor dimensión. Y la escala de ampliación, como su nombre lo indica, es para ampliar los dibujos. Se lo utiliza más en dibujo mecánico, por decir, para poder graficar esta pequeña pieza que yo tengo acá a mano, que es un tornillo, que es de pequeña dimensión, y poder apreciar mejor sus características, pues eso debemos ampliarlo, ¿verdad? Entonces, las escalas de reducción se las utiliza más en dibujo topográfico y en dibujo arquitectónico, puesto que el topógrafo tiene que muchas veces hacer la gráfica de un manzano completo o tal vez de alguna población o de alguna ciudad, por lo tanto necesita una escala mayor. Entonces, también se lo utiliza en las escalas de reducción en el dibujo arquitectónico para poder construir planos de vivienda, ¿no? Entonces, entre las escalas más usuales que nosotros en esta oportunidad vamos a ir desglosando son las escalas de reducción, ¿no? Sin dejar de lado los otros dos tipos de escala que dijimos, la escala natural, que es 1 a 1 o 1:100, que también por la dimensión que nos ofrece, también se la puede utilizar en las escalas de reducción. También la vamos a ver. La escala de ampliación, entonces, como dije en dibujo mecánico, sin embargo, una breve explicación de cómo funciona esta escala, ¿no? Entonces, este índice siempre nos va a mostrar dos puntos con dos valores numéricos a ambos lados. Entonces, el valor numérico del lado izquierdo, en este caso el 2, nos indica el valor que nosotros debemos tomar en nuestro dibujo. Y el valor que está a la derecha nos indica el valor que tiene el objeto real. Entonces, también se puede interpretar esta escala en centímetros. Entonces, tomar 2 centímetros por cada centímetro en el objeto real. Entonces, esta escala, estos valores lógicamente pueden aumentar para poder hacer cada vez más grande el dibujo. Bien, vamos a pasar entonces a las escalas de reducción, que es lo que más nos interesa en esta oportunidad. Para eso vamos a hacer nuestros ejemplos en función a este pequeño boceto que yo tengo, ¿no? Es un rectángulo que bien puede ser un plano de un departamento, de un cuarto, como también puede ser un objeto o solamente un terreno que mide 8,00 por 4,00. Estamos en metros. En las escalas usuales, llamamos escalas usuales aquellas escalas que se utilizan con más frecuencia. Estamos hablando de la escala 1:50, estamos hablando de la escala 1:100, que es la escala natural, la escala 1:200, ¿no? Creo que son las más usuales en dibujo arquitectónico. Entonces, vamos a comenzar a interpretar la escala 1:50. Repito, el 1, este valor 1 nos indica el valor que nosotros vamos a tomar en nuestro dibujo, y este 50 en este caso es el valor que debería tener el objeto, ¿sí? ¿Cómo se interpreta esta escala?
Este 1 siempre se debe comprender como 1 centímetro, que en este caso vendría a ser igual a 50 centímetros. Ok. Entonces, si yo quiero utilizar nuestros valores en metros, entonces debo considerar convertir estos valores también a metros, en realidad esta parte, ¿no? Entonces, volvemos a hacer una conversión, si vale el término. Esto va a ser siempre 1 centímetro, va a ser igual a medio metro, porque 50 centímetros es medio metro, ¿no? Entonces sería así, medio metro. Pero es importante tener acá la unidad. ¿Qué quiere decir eso? Que para que yo aquí tenga 1 metro, entonces debo aumentar este valor de acá, ya que 1 centímetro es medio metro, por lo tanto 2 centímetros va a ser 1 metro. Entonces, esta mi interpretación corresponde a la escala 1,50. Entonces, yo debo tomar 2 centímetros por cada metro. Ahora, vámonos al ejemplo. Yo tengo acá que cumplir esta consigna y voy a utilizar la regla. Luego vamos a estar viendo el manejo del escalímetro. Entonces, yo me voy a colocar un punto de referencia y sobre esa referencia yo voy a tomar los 8 metros, que utilizando en esta escala vendría a ser lo siguiente. Si 2 centímetros es 1 metro, entonces yo tengo acá 2 centímetros, 1 metro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora le vamos a dar una altura de 4. Voy a trazar en principio la línea y vamos a tomar la medida. Entonces, 2 centímetros es 1 metro. 1, 2, 3, 4 metros, ¿no? Cerramos a escuadra nuestro rectángulo, que bien podría ser, ya les dije, un ambiente, podría ser un terreno, no sé. Vean, entonces nuestro rectángulo de 8 por 4 en la escala 1,50 vendría a ser de esta dimensión, ¿sí? Vamos a pasar ahora a interpretar la siguiente escala, que es la 1,100. La escala 1,100, que vendría a ser igual a la escala natural. La misma interpretación. Este 1 va a ser siempre 1 centímetro, que va a ser igual a 100 centímetros. Entonces, esta ya está más fácil, ¿no? 1 centímetro es igual a 100 centímetros. 100 centímetros ya es 1 metro. Por lo tanto, se cumple la interpretación de 1 centímetro a 1 metro, la escala 1,100. Volviendo a nuestro ejemplo, que es de 8 metros por 4, entonces yo voy a graficar nuestro ejemplo, ¿no? Y dice en la escala 1,100 que 1 centímetro es 1 metro, por lo tanto, si tengo que hacer 8, una línea de 8, pues tengo que utilizar 8 centímetros, ¿no? Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trazamos una línea vertical y me dice 4 de alto. En este caso tengo que tomar 4 centímetros y luego cerrar la figura en este caso. Y de esa manera estamos verificando que en esta escala, en la escala 1,100, por cada centímetro que nosotros tomamos corresponde a 1 metro. Entonces nos dan la consigna de 8 por 4 y resulta que sale de esta dimensión, ¿no? Sencilla la escala 1,100. Pasamos a la escala 1,200. La escala 1,200 con el mismo método
1 centímetro es igual a 200 centímetros. Pero yo necesito que acá esto se convierta en una unidad en metros. Entonces, si 200 centímetros es 1 metro, entonces acá tenemos 2 metros, que equivale a 1 centímetro, ¿sí? 100 centímetros es 1 metro, 200 centímetros, 2 metros, ¿ok? Entonces esta interpretación corresponde a la escala 1:200. Pero les decía que es importante tener la unidad acá, ¿no? Esto lo vamos a ver cuando hagamos medidas con decimales. Ahorita estamos trabajando con medidas enteras, ¿no? Que es un poco más sencillo. Entonces, acuérdense de esta parte. Entonces, si 1 centímetro es 2 metros, entonces medio centímetro o 0,5 vendría a ser 1 metro, ¿no? Esto nos va a ayudar a comprender luego cuando hagamos decimales. Por el momento podemos entender que 1 centímetro es 2 metros, ¿no? En esta escala 1:200. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, nuevamente tenemos 8 metros por 4 y yo voy a graficar este rectángulo. Me voy a trazar una línea, me voy a colocar un punto de referencia y desde donde vamos a comenzar a contar los valores. Entonces, si 1 centímetro es 2 metros, entonces yo tengo 1 centímetro, 2 metros. 1 centímetro, 2, 4, 6, 8. ¿No? Aquí está el 0. Entonces acá es 2, 4, 6, 8. 1 centímetro equivale a 2 metros. Voy a trazar una línea más corta porque el alto nos dice 4 metros, por lo tanto 1 centímetro es 2 metros. 2, 4. Vean, nuestro rectángulo se hace todavía. Permítanme invertir la hoja para mayor comodidad y mayor rapidez. Entonces, y cerrar esta figura. Bien, entonces fíjense cómo de la escala 1:50, que con este mismo ejemplo se graficaba en una cierta dimensión, luego pasando el mismo ejemplo a la escala 1:100 y luego a la 1:200, nuestro rectángulo ha ido disminuyendo de tamaño. Y si trabajaríamos en la escala 1:500, que tiene la misma interpretación, 1 centímetro es igual a 500 centímetros. 500 centímetros es igual a 5 metros. Entonces, 1 centímetro es igual a 5 metros. Esa sería la interpretación de la escala 1:500. Y nuestro rectángulo todavía sería mucho más pequeño. Entonces, he escogido este ejemplo para demostrarles que a través de las escalas de reducción, cada vez que en este sector la numeración va aumentando, el dibujo se va reduciendo, ¿no? Esas son las escalas de reducción. Ahora, el detalle que les decía de hacer uso de los decimales. Es fácil cuando nos dan una medida entera. Pero ¿qué pasa si tenemos una medida de, por decir, 6.40? Un rectángulo de 6.40 por 3.20. Como que ahí la cosa se complica. Sin embargo, vamos a trabajar en la escala 1:50, ¿sí? Entonces, en la escala 1:50 ya dijimos que 2 centímetros es 1 metro, ¿sí? Aquí lo vamos a anotar. 2 centímetros igual a 1 metro, ¿sí? Nuestra consigna, no se olviden, eso tiene que grabarse en la mente y no pasarse a veces de una escala a otra escala en el transcurso o en el proceso de ejecución de una obra. Entonces, yo voy a tomar un punto de referencia y me dice la consigna 6.20. Entonces tomo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿qué hago con los 0,40? Entonces, siempre trato de explicar de la siguiente forma. Esto es como tener en nuestra moneda nacional un boliviano. Un boliviano se divide en 0,10 centavos,
en 0,20 centavos, 0,30 centavos, o sea, en 10 fracciones, ¿no? Para lograr un boliviano. Entonces, lo mismo. Acá tenemos, yo voy a trabajar un metro de la escala 1,50, ¿no? Esto en la realidad son 2 centímetros, ¿no? Esto es 2 centímetros. Pero en la escala 1,50 para mí esto es 1 metro. Entonces, este 1 metro yo debo dividir en 10 partes iguales, ¿no? Y si ustedes dividen 2 centímetros en 10 partes iguales, va a resultar que les da a cada 2 milímetros un espacio, ¿no? Acá sería 0,50, lo que tal vez llamaríamos 50 centavos. Y cada división sería 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, 1. Entonces, lo que yo debo hacer es para los decimales, en este caso me dice 40, tomar 0,10, 0,20, 0,30, 0,40. Eso quiere decir 8 milímetros más, ¿no? Vamos a hacer, entonces ya tengo hasta 6, 10, 20, 30, 40, hasta ahí, ¿no? Entonces tengo 2 milímetros, 2 milímetros, 2 milímetros y así llego a los 6,40. Trazo ahí mi línea vertical y me dice 3,20. Entonces, 1, 2, 3. Me estanco ahí porque ahora me toca tomar los 20, que es el mismo ejemplo, y tengo que tomar 20. Entonces, la primera división es 10, la segunda es 20. Eso quiere decir 2 milímetros más 2 milímetros, 4 milímetros. Entonces, yo tengo que tomar 4 milímetros más para indicar esos decimales que me faltan agregar, ¿no? Cerramos la figura y tenemos nuestro rectángulo, ¿no?, con esta medida. 6,40 por 3,20. 6,40 por 3,20, ¿no? Entonces, espero que me hayan comprendido, puesto que esto de las escalas resulta muy complicado muchas veces poder explicar. Vamos a pasar a utilizar este instrumento, ¿no? Este instrumento se llama escalímetro y ya es una escala graduada con diferentes escalas, ¿no? Por ejemplo, acá está la escala 1-100, que no es más, como ya dijimos, la escala natural, es una escala graduada en centímetros, ¿no? Coincide, entonces lo mismo. Acá está la escala 1,50 y que lo único que nos ofrece el escalímetro es que ya tiene la numeración donde corresponde. Es decir, si en la escala 1,50 2 centímetros era 1 metro, pues acá al cabo de 2 centímetros nos pone la numeración 1. Otros 2 centímetros nos pone la numeración 2. Otros 2 centímetros la numeración 3, 4 y así sucesivamente cada 2 centímetros. En cambio en las reglas solamente tenemos una sola numeración que va de 1 en 1. Pero para que no nos confundamos, la única facilidad que nos ofrece el escalímetro es que ya viene la numeración de acuerdo a la escala, ¿no? Entonces, por decir en la escala 1,20, 5 centímetros es 1 metro. Entonces vamos a verificar. Acá yo tengo 5 centímetros, hago coincidir el 0 y vean, donde para nosotros en la regla normal es 5, para el escalímetro es 1. Entonces ahí sería 1 metro. Otros 5, 2 metros. Otros 5, 3 metros. ¿Vean? Esa es la única diferencia del uso del escalímetro, que ayuda bastante, agiliza. Pero también podemos trabajar con una regla simple y normal. Bien, por último vamos a ver el método de la calculadora para aquellos que quieren agilizar aún más su trabajo, ¿no? Yo ya tengo acá preparado un ejemplo. Vamos a utilizar la escala 1,50. La dimensión que tenemos es 3,20 por 2,00, ¿verdad? Vamos a utilizar esta primera medida que es 3,20 y está en metros.
Entonces se hace una regla de 3 en la calculadora, donde debemos insertar los siguientes datos y también en el siguiente orden, ¿no? Recordemos que la escala 1.50 se la interpreta de la siguiente manera. Un metro equivale a 2 centímetros, ¿no? Revisen los datos del video. Un metro equivale a 2 centímetros. Entonces los metros acá, los centímetros acá. Y vamos a poner este dato de 3.20 metros, donde corresponde a la altura de los metros. Entonces 3.20 metros, ¿a cuántos centímetros equivale? El resultado, que es 6.40 centímetros, como me sale en centímetros, es lo que yo debo tomar en mi regla para trazar este rectángulo, ¿no? Eso quiere decir que yo en mi hoja de trabajo debo tomar esta medida de 3.20, pero en la escala 1.50 debo tomar 6.40, ¿no? 6.40. Entonces esto mismo se puede aplicar en cualquier escala. Supongamos en la escala 1.200, ¿no? En la escala 1.200. Se interpreta que en la escala 1.200 que un metro es igual a 0,5 centímetros, ¿no? A medio centímetro. Entonces yo quiero saber con este mismo dato 3.20 metros a cuántos centímetros equivale, ¿no? Entonces hago la operación, multiplico 3.20 por 0.5 dividido entre 1, seguro que el resultado va a salir 1.6 centímetros. Quiere decir que yo en la regla debo tomar 1.6 milímetros, ¿no? Para poder trazar esa distancia que menciona en el dato, ¿no? Entonces, esto también sirve para aquellas personas que quieren utilizar tal vez la calculadora y directamente trabajar con la regla.